nosotros hemos dicho que para que la estructura espacial consideramos 3 grados de libertad por planta. En función de esto, para la estructura plana, 1 grado de libertad por piso. Y a partir de esto, la modelación de los elementos, ¿no es cierto? Considerando, miren, lo fundamental, que las vigas son axialmente rígidas y las columnas flexibles como un primer modelo, y luego un modelo donde las vigas, esto siempre se mantiene, son axialmente rígidas, y también las columnas pueden ser axialmente rígidas. Hicimos el análisis para el caso de nudo rígido, ¿sí? Sin nudo rígido, considerando cuando se tenga que tener daño, ¿sí? Y también para pórticos sin muros y pórticos con muros. Entonces, en realidad, hicimos un repaso bastante general. Ustedes ya manejaban esto, por ahí hemos complementado nada más con algo, ¿sí? Con lo que estamos listos para abordar ya los siguientes ítems en el desarrollo del método de superposición modal, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a ver la matriz de masas, ¿sí? Matriz de masas. Entonces, de la misma manera, nosotros vamos a encontrar la matriz de masas, ¿sí? Para la estructura espacial, ¿no es cierto? Eso no tiene que cambiar, ¿sí? Para la consideración de 3 grados de libertad por planta. Entonces, para este modelo es que vamos a encontrar la matriz de masas. ¿Cómo se obtiene la matriz de masas? Decimos que se obtiene de la evaluación de la energía cinética de la estructura. Hay que evaluar la energía cinética de la estructura, ¿sí? Entonces, ¿cómo realizamos esta evaluación? Pues, en función del modelo que nosotros estamos planteando, ¿sí? Y sobre todo, hay que tomar en cuenta el hecho de que primero tiene que numerarse, hablando de los grados de libertad, primero tiene que numerarse todos los desplazamientos en sentido X, luego todos los desplazamientos en sentido y finalmente las rotaciones. Nosotros tenemos que la matriz de masas queda representada de la siguiente forma, MMJ. De esa forma es como se evalúa la energía cinética de la estructura. Ahora, ¿a qué me refiero con esto de numerar primero todos los desplazamientos en sentido X, luego todos los desplazamientos en sentido Y? Sí, miren, hemos hecho los análisis con estructuras de un piso, ¿no es cierto? Entonces ahí como que no hay conflicto, pero cuando nosotros tenemos más pisos, sí, esta consideración se refiere a lo siguiente. No voy a dibujar la estructura, sino simplemente, digamos, un centro de masas del primer piso, un centro de masas del segundo piso, un centro de masas del tercer piso. Entonces aquí yo ubico los grados de libertad, ¿no es cierto? Entonces tendría este, 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 este. ¿Sí? Los 3 grados de libertad por piso. ¿Sí? Como les digo, tendría que dibujar un edificio en 3 dimensiones, pero me hago mucho lío, ¿no es cierto? Ahí ya se entiende. Entonces tendría piso 1, piso 2, piso 3. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Según les acabo de mencionar, debemos numerar todos los desplazamientos en sentido X. Obviamente, si nosotros decimos que esto es de X y esto es Y, ¿no es cierto? Como, digámoslo así, un eje referencial. ¿Sí? Entonces, primero todos en sentido X sería 1, 2, 3. Bien. ¿Sí? Y esta numeración es congruente con el hecho de que decimos que tenemos un grado de libertad por piso en las estructuras planas. ¿Sí? Entonces, primero todos en sentido X. Luego, todos en sentido Y. 4, 5, 6. Y finalmente las rotaciones. 7, 8, 9. ¿Sí? Así es como tiene que numerarse. ¿Sí? Así es como tiene que numerarse. Entonces, si tenemos esta numeración, que en realidad es la que hemos venido siguiendo, la que se sigue, ¿sí? La evaluación de la energía cinética queda expresada de esta forma, ¿sí? La matriz de masas sería M minúscula y J, ¿sí? M minúscula
corresponde a la submatriz de masas. M minúscula es la submatriz de masas. Y J es la submatriz de momentos de inercia de la masa. ¿Sí? Momentos de inercia de la masa. Entonces, miren, M minúscula quedaría expresado de la siguiente forma. Entonces tengo aquí M minúscula. Sí, como les digo, la submatriz de masas, ¿no es cierto? Entonces tendría aquí la masa del piso 1, la masa del piso 2, la masa del piso I, generalizando, y la masa del piso N. De esa forma tendríamos nosotros esta matriz de M minúscula que sirve para la evaluación de la energía cinética de la estructura. ¿Sí? Entonces, necesitamos encontrar la masa I, ¿no es cierto? O la masa del piso 1, piso 2, piso I o piso N. ¿Sí? Necesitamos encontrar la masa. ¿Cómo vamos a encontrar la masa? Pues la masa simplemente se encuentra a partir de la carga, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, en función de la carga, nosotros vamos a tener carga muerta y también carga, pongamos aquí, carga muerta y también carga viva. ¿Sí? Entonces, miren, ¿cómo determino la masa, no es cierto? En función de la carga muerta, carga viva. ¿Sí? Pero yo utilizo, ¿cuánto utilizo de carga muerta? ¿Cuánto utilizo de carga viva? ¿Sí? Entonces, esto está especificado o está normado, diríamos. Entonces, aquí viene la norma. ¿Sí? La norma justamente nos habla de cuánto utilizar. Entonces, según la NEC, nosotros tenemos una clasificación, hablamos de estructuras normales. Normales en cuanto al uso, en cuanto al peso que va a resistir la estructura, hablando de cargas gravitacionales, ¿sí? Entonces, nada extraordinario, ¿no es cierto? Algo normal, digamos, un edificio de viviendas, un edificio de oficinas, ¿sí? Que la distribución de masa en realidad es normal, no hay cargas excesivas o cargas extraordinarias, ¿sí? Entonces, tenemos este tipo de estructuras consideradas de uso normal en cuanto a la carga, en cuanto al peso, ¿sí? Entonces, para estas estructuras consideradas normales, se debe trabajar con el 100% de la carga muerta, ¿sí? Si quieren, pongamos aquí. 100% de la carga muerta. Y tenemos otras estructuras, en este caso, digamos, estructuras especiales. Ojo esta división. Esta división es en cuanto al uso por peso, ¿sí? Entonces, en estas estructuras especiales, hablamos ya de uso extraordinario, cargas extraordinarias. Puede ser un edificio o un piso incluso de bodegas, ¿sí? Puede ser no sé, un almacenamiento de motores, almacenamiento de pesos excesivos, ¿no es cierto? ¿Sí? Dependerá el uso. Entonces aquí hablamos de condiciones de peso especiales. Entonces, ¿qué me dice la norma? La norma me dice, va a trabajar con el 100% de D y aquí más el 25% de L. ¿Sí? 25% de él. Entonces, cuando se tiene usos de peso excesivo, ustedes ven que eh, se agrega la carga viva. ¿Sí? Esto dice la norma para el cálculo de la masa. Ahora, también hay algunos criterios respecto a esto que consideran que es muy bajo el peso que se considera, ¿sí? En este análisis.
Para el caso de estructuras normales, solo considerar el 100% de D se considera muy bajo. Entonces, como alternativa, ya esto es una recomendación, ¿no es cierto? Recomendación, ¿sí? Recomendación, pero todo depende obviamente del proyecto, ¿sí? Todo depende del análisis. En realidad esto es una información adicional, ¿sí? Se considera para el caso de las estructuras normales el 100% de D más el 25% de L, ¿sí? Y para el caso de estructuras especiales del 100% de D más el 50% de L. ¿Sí? Es decir, se sube, ¿no es cierto? Pero esto, insisto, como recomendación, lo que dice la norma es lo que está aquí escrito. ¿Sí? Como recomendación nada más en cuanto al peso que se tiene que considerar. Recuerden que vamos a hacer análisis sísmico, ¿no es cierto? Entonces esto es para análisis sísmico, ¿sí? Algo de esto también habíamos hablado ya con ustedes cuando se realizaba el cálculo del cortante basal y se calculaba el peso que tiene que entrar en el cálculo del cortante basal, el peso reactivo, el peso de la estructura, ¿se acuerdan? Sí, es algo similar, ¿no es cierto? Pero claro, ahora vamos a armar una matriz de masas. En el caso, es lo mismo en realidad, ¿sí? Pero ahora vamos a armar una matriz. En el caso anterior, en el análisis estático, sí, era el peso de la estructura que se multiplicaba por el coeficiente y se calculaba la fuerza o cortante basal, ¿sí? Y ahí también les mencionaba exactamente lo mismo que les menciono ahora. La norma dice lo que está aquí, ¿no es cierto? Para normales 100% de D, para especiales 100% de D más 25% de D. Pero ahí, dependiendo, existen algunos estudios, algunos criterios tendientes a aumentar el peso a considerarse. Y si aumentamos este peso a considerarse, indudablemente, pues que aquí también va a pasar, vamos a tener una mayor acción sísmica. Recuerden que edificios más pesados deben soportar mayores acciones sísmicas, ya que la acción sísmica está en función del peso. Y aquí también, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Tomen en cuenta eso. Entonces, habíamos hablado algo ya de esto, ¿no es cierto? Bueno, entonces, de esa forma definimos M. Ahora vamos a definir J, ¿no es cierto? El momento de inercia de la masa. Entonces, también es una matriz. Vamos a tener J1, J2, JI y JN. Sí, lo mismo, ¿no es cierto? J1 sería el momento de inercia del piso 1. J2 del piso 2, JI del piso I, JN del piso I. ¿Sí? Asociado, obviamente, a la masa, ¿no es cierto? A la masa de cada piso. Entonces, ¿cómo se determina este J? En realidad es un momento de inercia. Si nosotros tenemos una planta rectangular, obviamente rectangular o cuadrada, ¿sí? Nosotros tenemos que JI es igual a la masa I dividido para 12, ¿sí? Sería AI al cuadrado más BI al cuadrado. Hablando de una planta rectangular, ¿no es cierto? Entonces tengo, digamos, ¿no es cierto? Esto sería AI y esto sería BI. ¿Sí? Ahora, cuando no se tiene losas regulares, ¿sí? Cuando hay aberturas, cuando hay plantas irregulares de formas diferentes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que determinar el momento de inercia utilizando el teorema de ejes paralelos, ¿sí? Entonces es una forma de determinar. Recuerden que estamos hablando de un momento de inercia de una masa, ¿sí? O también se suele utilizar un artificio, ¿sí? Que si bien es cierto no es exacto, pero para el análisis en realidad funciona bastante bien, ¿sí? Entonces miren, digamos que yo tengo una planta, algo así. Si quieren incluso hagámosle así, ya, puede ser. Estoy tratando de simbolizar algo irregular. Aunque claro, todo esto también depende, recuerden, de recomendaciones y todo lo que hemos visto respecto a esto. Sí, también hay que hacer un análisis, ¿no es cierto?
¿sí? No todo se puede aceptar. O se puede aceptar, pero hay que tomar en cuenta pues, que en realidad esto eh, juega en contra en el comportamiento sísmico de la estructura. Entonces, miren, digamos que tengo eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Pues, miren, yo voy a completar esto de algo así, ¿sí? Y aquí tendría un A total y un B total. Entonces, con el A total y el B total, yo puedo calcular un J total, ¿no es cierto? No habría problema. Y la masa, tampoco hay problema. ¿Sí? Aquí puedo yo tener una masa total. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues aquí nos está, tenemos, digamos, partes de losa que no existen, ¿no es cierto? Entonces tengo aquí 1 y tengo aquí 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, aquí yo podría tener sin ningún problema un A1 y un B1, perdón. A1 y B1. ¿Sí? Entonces yo puedo calcular un J1. ¿Sí? Ahí está, ¿no es cierto? La figura 1. Ahora, para el caso de la figura 2, ¿sí? Miren, la figura 2. Ustedes ven que es un triángulo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Miren, generar, ¿sí? Una figura rectangular equivalente. Entonces, ahora sí tendría aquí el A1 y el B1. ¿Sí? Entonces, se genera una figura rectangular equivalente. Con esto yo tendría un J2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo obtengo el JI que correspondería al piso I? Sería simplemente, miren, el J total menos el J1 y menos el J2. ¿Sí? Es una forma de determinar. En realidad la variación es mínima. ¿Sí? Y podemos nosotros determinar el JI, el J del piso I, en el caso de que se tenga una planta irregular. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos claros? Sí. Bueno. Sí, Entonces, miren, el cálculo de la matriz de masas en realidad no es ningún problema, ¿no es cierto? Más bien es bastante sencillo, ¿sí? Debemos determinar las masas I de cada piso en función de las cargas, de acuerdo a lo que nos establece la norma, y luego calcular los momentos de inercia de la masa, pues para casos rectangulares es bastante sencillo, y cuando tengo plantas irregulares, pues puedo aquí hacer un cálculo segmentado para encontrar el J del piso I. Sí es verdad que en realidad se debería aplicar el teorema de ejes paralelos, pero como les digo, la variación siguiente este procedimiento es mínima, ¿cierto? Es mínima. ¿Estamos? Bueno, entonces ya tenemos el cálculo de la matriz de masas. Cuando hagamos el ejemplo total, ahí vamos a vamos a ir revisando parte por parte. Sí, si no, nos vamos a demorar mucho. Sí, entonces al final, cuando terminemos, vamos a hacer un análisis completo y ahí vamos viendo paso a paso cómo se va resolviendo. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar ahora 3. ¿Sí? 3. Vamos a ver ahora los modos de vibración. Modos de vibración. Es importante que ya lo vayan teniendo claro. ¿Sí? Recuerden que se habla del método modal espectral, se habla de superposición modal, ¿sí? Se habla de un cálculo modal. Pero bueno, ¿qué es esto de modal? ¿A qué se refiere, no es cierto? ¿Sí? Entonces, justamente es lo que vamos a ver en este momento. Modos de vibración. ¿Sí? Entonces, para la determinación, hablamos de las propiedades dinámicas de la estructura, ¿sí?
donde vamos a obtener no solo los modos de vibración, sino también otros parámetros, parámetros que tienen que ver con el comportamiento dinámico de la estructura, ¿sí? Nosotros debemos remitirnos a la solución del problema de vibraciones libres sin considerar el amortiguamiento, ¿sí? Entonces, debemos analizar las vibraciones libres sin amortiguamiento. ¿Sí? Sin considerar el amortiguamiento. Entonces, si analizamos nosotros este caso, vamos a obtener los denominados valores y vectores propios. ¿Sí? Valores propios, vectores propios. Valores propios y vectores propios. Con los valores propios vamos a hablar de propiedades dinámicas, ¿sí? Frecuencias y periodos de vibración. Con los valores propios encontramos propiedades dinámicas, frecuencias y periodos de vibración, y con los vectores propios vamos a encontrar los modos de vibración. Modos de vibración. ¿Sí? Ya saben ustedes cómo es el comportamiento, ¿no es cierto? Ya saben cómo se desarrolla el comportamiento dinámico. Entonces, miren, para poder encontrar el comportamiento dinámico, las propiedades dinámicas de la estructura y los modos de vibración, sí, yo debo analizar el problema de vibraciones libres sin amortiguamiento. ¿Sí? Entonces, justamente eso es lo que vamos a hacer. Escribo aquí la forma general de la ecuación, ¿se acuerdan? ¿Sí? Para el análisis dinámico, ¿sí? De sistemas de múltiples grados de libertad. Forma general, ¿no es cierto? Que es bastante similar a la ecuación que habíamos visto nosotros en sistemas de un grado de libertad. ¿Sí? Tengo la forma general. Como ustedes ya saben, MC y K corresponden a las matrices de masa, amortiguamiento y rigidez. Q mayúscula es el vector de cargas, ¿no es cierto? ¿Sí? Vector de cargas. Y Q minúscula, Q punto minúscula y Q dos puntos minúscula, ¿sí? Son las respuestas del sistema, ¿no es cierto? Hablamos de desplazamientos, velocidades y aceleraciones. ¿Sí? Entonces, según la condición me dice que debo estar en vibraciones libres. Q es igual a 0. Y sin amortiguamiento, C es igual a 0. ¿Qué me queda? MQ es igual a 0. ¿Sí? Ahora tengo que plantear una solución a este problema, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la solución que se plantea? Decimos que la solución Q de T va a ser igual, ¿sí? A phi por F de T. Esta es la solución que se plantea. En la solución que les acabo de escribir, phi es un vector que no depende del tiempo y contiene los vectores propios, ¿sí? Phi es un vector que no depende del tiempo y contienen los vectores propios. ¿Por qué me dice que no depende del tiempo? Porque recuerden que la solución Q de T pues, está en función del tiempo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, phi, según la solución, es un vector que no depende del tiempo
y contiene los vectores propios. También podríamos decir, contiene los modos de vibración, que ya vamos a ver, ¿no es cierto? F de t es una función del tiempo. Como era lógico también, pues, ¿no es cierto? La solución tiene que ser en función del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar esta solución en la ecuación que acabamos de obtener para ver cómo podemos obtener justamente los parámetros que estamos buscando. Entonces, necesito la primera derivada, ¿no es cierto?, de la solución, que sería igual a phi f punto dt. Y la segunda derivada, q2 puntos dt, phi f 2 puntos dt. ¿Sí? Entonces, esto reemplazamos, ¿no es cierto? A ver, ¿qué pasó aquí? F 2 puntos dt. ¿Sí? Esto reemplazamos. Y vamos a tener m phi f 2 puntos dt más k sería por phi f de t. Y esto es igual a 0. ¿Sí? Vamos a dividir esto para f de t. ¿Cómo me quedaría? Tendría, ¿no es cierto? M phi f 2 puntos de t dividido para f de t. Más, aquí simplifico, me queda k phi y esto sería igual a 0. ¿Sí? Voy a sacar factor común phi, me quedaría k más f 2 puntos de t, f de t, m phi es igual a 0. ¿Sí? Le voy a llamar a f 2 puntos de t, f de t menos lambda. ¿Sí? Y me quedaría, ¿no es cierto? K menos lambda m phi es igual a 0. ¿Sí? Entonces, miren, aquí también podría yo igualar a 0. Me quedaría f 2 puntos de t lambda f de t igual a 0. ¿Sí? Entonces, miren, el problema de vibración libre sin amortiguamiento queda expresado mediante estas dos ecuaciones. ¿Sí? Vamos ahora a ver
los valores propios. ¿Sí? Recuerden, decíamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Si estoy en vibraciones libres sin amortiguamiento, tengo los valores propios y los vectores propios. Con los valores propios, propiedades dinámicas, frecuencias, periodos. Con los vectores propios, modos de vibración. ¿Sí? Entonces vamos a ver los valores propios. Entonces, trabajamos con esta ecuación que acabamos de determinar y que representa los valores y vectores propios. ¿Sí? Decimos que lambda es el valor propio y phi es el vector propio. Entonces, necesitamos encontrar, en este caso, lambda, ¿no es cierto? ¿Sí? Necesitamos encontrar lambda. Entonces, miren, para que en la ecuación 1, ¿sí? Para que en la ecuación 1, las soluciones para phi sean distintas de 0, la única alternativa que tenemos es que el determinante de la matriz de coeficientes sea nulo. ¿Sí? Miren, aquí tenemos un producto, ¿no es cierto? Lo que está en el paréntesis por phi. Pero si nosotros estamos diciendo que phi corresponde al vector propio, phi no puede ser 0, ¿no es cierto? ¿Sí? En esta ecuación, en la ecuación 1. ¿Sí? Nuevamente, miren, tengo aquí en esta ecuación 1 un producto, ¿no es cierto? El paréntesis por phi. Y si nosotros decimos que phi es el vector propio, pues phi no puede ser 0. Entonces, para que phi sea distinto de 0, la única alternativa que tengo es que el determinante de lo que está en el paréntesis, sea nulo. Esa es la única alternativa. Entonces, ¿cómo sería? ¿No es cierto? Tengo aquí el determinante de K menos phi m, ¿sí? Es igual a 0. Entonces, si eso yo igual a 0, digo que phi, ¿sí? Phi es distinto de 0. ¿Sí? Entonces, si nosotros resolvemos esto, ¿qué es lo que se va a determinar? Se va a determinar lo que se conoce como polinomio característico. ¿Sí? Polinomio característico. Entonces, miren, si nosotros tenemos una matriz de rigidez, ojo que aquí está K y M, ¿no es cierto? ¿Sí? Si se tiene una matriz de rigidez y de masas de orden n por n, el polinomio también será de orden n. ¿Sí? Repito nuevamente, si nosotros tenemos K y M, matrices de rigidez y de masas, de orden n por n, el polinomio también será de orden n. Este polinomio característico que resulta al resolver esta ecuación. ¿Sí? De la solución del polinomio característico, voy a encontrar n soluciones o n raíces para lambda. ¿Sí? Entonces, digamos, si tengo una matriz K de 4 por 4 y una matriz de masas de 4 por 4, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? El polinomio característico va a ser de orden 4, ¿no es cierto? ¿Cuántas soluciones voy a tener yo para lambda? Pues 4 también. ¿Sí? Estamos.
Entonces, miren, para encontrar los valores propios, en realidad las operaciones que hay que hacer son bastante simples, ¿sí? Las operaciones que debemos realizar son bastante simples. ¿Qué necesitamos como dato? Pues como dato K y M, matriz de rigidez y de masas. ¿Qué vamos a encontrar en este momento? Vamos a encontrar lambda. ¿Qué es lambda? Los valores propios o el valor propio. ¿Sí? ¿Claros? Entonces, podemos hacer rápidamente un ejemplo, solo para que ustedes vean que en realidad es bastante sencillo el cálculo. Ejemplo, entonces, necesito yo como dato, como les decía, una matriz de masas y una matriz de rigidez. Entonces, miren, tengo K, digamos, para el ejemplo nada más, tengo yo aquí 15.000, ¿sí? 5.000, 5.000, ¿sí? Y aquí 3.000. Ya, esta es nuestra matriz K. Y la matriz de masas, de la forma que sea, ¿no es cierto? Tenemos 3.500.1.3. ¿Sí? Tengo aquí una matriz de 2 por 2, es para hacer el ejemplo nada más, ¿no es cierto? Sí, ya dependerá del análisis que se esté realizando. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Pues necesito calcular, ¿sí? El determinante de la matriz de coeficientes, les decía, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? Bien. Repito, no importa, le voy a plantear, sería 15.000 5.000 5.000 3.000. ¿Sí? Eso K. Y de ahí sería menos, ¿no es cierto? Aquí tengo lambda, la matriz de masas, 3.5001.3. Y esto decimos es igual a 0. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver esto, ¿no es cierto? Vamos a resolver esto. ¿Cómo sería? Entonces, miren, yo tendría el siguiente planteamiento. Les voy a escribir aquí. Sí, si quieren, más bien aquí escribamos para saber lo que estamos haciendo. Vamos a calcular el determinante de K menos lambda n. Y decimos que esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces, más bien aquí no le pongamos todavía igual a 0. Estoy calculando el determinante nada más, o voy a calcular el determinante nada más. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría? Mire, operando nada más, ¿no es cierto? Sí, tendría 15.000 menos 3.5 lambda. ¿Sí? Y aquí sería, a ver, aquí creo me parece que estoy con un signo mal. Sí, aquí pónganle menos 5.000 y menos 5.000. Sí, la matriz de rigidez. Sería menos menos. Sí, entonces el primer término sería esto. Sí, el otro término sería menos 5.000, ¿no es cierto? Menos 5.000. ¿Sí? Y de ahí tendría, ¿no es cierto? Dije 3.000.
¿sí? Sería 3000 menos, sería 1.3 lambda, ¿sí? Y ahora sí sería el determinante, ¿no es cierto? Determinante. K menos lambda m, ¿sí? Sería igual. Entonces, para el determinante, recuerden que se multiplica en cruz, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces tendría lo siguiente. 15.000 1, 2, 3 menos 3.5 lambda por, sería 3000 menos 1.3 lambda. Y esto quedaría así, menos, sería menos 5000 elevado al cuadrado. Y esto sí ya es igual a 0, porque ya estoy con el determinante. El determinante es igual a 0. ¿Sí? Entonces, como les decía, cuando se resuelve esto, me queda un polinomio característico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? Si me ayudan, por favor. Voy a tener aquí un lambda cuadrado. Voy a tener aquí coeficiente de lambda. Voy a tener un término independiente y esto va a ser igual a 0. Por favor, si me ayudan con las operaciones. Y voy a tener el polinomio característico P de lambda. ¿Cuánto es, por favor? Eh, 4,75 en el lambda al cuadrado, ¿Cuánto? 4. 4,55. ¿Ya? En el lambda, 30.000, negativo, creo. sí, menos 30.000. Lambda y el término independiente. Más, ¿cuánto? Me sale 20 millones. 20 millones. 1, 2, 3. Así exactito, 20 millones. Sí, sí. 20 millones. Ya. Es igual a 0 y es igual al polinomio característico. Ahí está. ¿Sí? Con esto, si yo resuelvo este polinomio, voy a tener una raíz o una respuesta lambda 1, lambda 2. En este caso es un polinomio de segundo grado, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale eso, por favor?
¿Cuánto sale lambda 1, lambda 2? Me sale 752.56. 752.56. 56. ¿Y el otro? Me sale 5.840.84. 5.840.84. Ya, ahí está. Sí, la solución del polinomio característico y por ende encontramos lambda, que son los valores propios. ¿Sí? Entonces, miren, cuando se resuelve el polinomio característico P de lambda, siempre debe apuntarse las soluciones o las raíces de menor a mayor. ¿Sí? Siempre, independientemente de cómo se calculen aquí, en este caso, como son solo dos, en realidad es simple. Pero cuando tenemos estructuras más grandes, con matrices de K y M más grandes, ¿sí? Cuando se determinan las raíces para lambda, las soluciones para lambda, se ordenan de menor a mayor. Siempre. Aquí no hay problema, ¿no es cierto? Entonces, en forma general, yo voy a decir que la raíz 1 de lambda tiene que ser menor o igual a la raíz 2 de lambda, menor o igual a la raíz 3 o a la solución 3, menor o igual la solución. ¿Sí? Siempre que hay que hacer ese ordenamiento, siempre hay que ordenar. ¿Estamos? Entonces, miren, como ustedes ven, en realidad es bastante sencillo, ¿no es cierto? Ya tenemos las soluciones de lambda, es decir, tenemos los valores propios. Ahora, con los valores propios, nosotros vamos a determinar las propiedades dinámicas, decíamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Podemos encontrar frecuencias y periodos. Entonces, pongamos aquí propiedades dinámicas. Propiedades dinámicas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Miren, para las frecuencias, ¿no es cierto? Omega NI, frecuencia natural de vibración, va a ser igual a la raíz de lambda I. ¿Sí? Y el periodo de vibración TI va a ser igual sobre omega NI. Entonces, si nosotros continuamos con el ejemplo, ¿qué es lo que vamos a tener? En este caso tenemos dos valores, ¿sí? Dos valores propios, ¿no es cierto? Dos soluciones para lambda. Entonces voy a tener una frecuencia que va a ser igual a la raíz, ¿sí? De lambda 1, raíz de, me dijeron, ¿cuánto era? Bueno, ya le regreso. 752,56. 752,56. ¿Sí? Y sería lambda 2. ¿Cuánto era? 5.840. 5.840,84. ¿Sí? Por favor, estos resultados. 27.43. 27.43. Esto es 1 sobre segundo. ¿Y el otro? 76.43. 86.43. 76. 76.43. 43, 1 sobre segundo. ¿Ya? Y si nosotros tenemos ya las frecuencias, también podemos encontrar, miren, el periodo 1, ¿sí? 2pi sobre la primera frecuencia, 27.43, igual. Y el periodo 2, 2pi sobre 76.43.
Por favor, ¿cuánto sale eso? 0.23. ¿Cuánto? Y es 0.23 sale en la primera. 0.23 segundos. ¿Y el otro? 0.08. 0.8 segundos. Ya, ahí estamos. Entonces, ya aquí se ve y vale la pena, ¿sí? Ya aquí se ve y vale la pena, ¿sí? Darse cuenta de cómo va el proceso de cálculo, ¿no es cierto? Miren, aquí ya tenemos dos periodos. ¿Y por qué tenemos dos periodos? Porque tenemos dos frecuencias. ¿Y por qué tenemos dos frecuencias? ¿Sí? Porque miren, en este caso, el polinomio que se nos formó fue de orden 2. Es decir, tengo dos soluciones, ¿no es cierto? ¿Y en función de qué está el orden del polinomio? En función de las matrices, del orden de las matrices, ¿sí? En este caso, K y M, ¿sí? ¿Y en función de qué está el orden de las matrices K y M? Pues ustedes ya saben, en función de los grados de libertad que se tomen de la estructura, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, miren, si yo estoy hablando de una matriz de 2 por 2, tengo 2 grados de libertad. Pero si es para análisis sísmico, estaría refiriéndome a un pórtico plano, ¿no es cierto? Con un grado de libertad por piso. Siempre en función de los grados de libertad, ¿no es cierto? Entonces, miren, ya tengo dos periodos, ¿sí? Para este ejemplo tan simple. Ahora, si yo tengo 3 grados de libertad por planta y tengo n número de pisos, pues voy a ir obteniendo tanto frecuencias, bueno, primero sería, ¿sí? Valores de lambda en función de los grados de libertad y luego frecuencias en función de los grados de libertad y periodos en función de los grados de libertad. ¿Sí? Estamos. Entonces, también la importancia, resalto el hecho de por qué se tiene que dar por qué tenemos que ordenar de esta forma las raíces para lambda, ¿no es cierto? Sí, como les decía, en este caso tenemos dos resultados, no es problema, pero cuando se tiene más resultados, pues sí es fundamental ordenar las soluciones de menor a mayor y a partir de ese ordenamiento realizar el cálculo de las propiedades dinámicas. Entonces, miren, como ustedes pueden ver, el periodo 1, 0.23, considerado el más crítico, porque ustedes van a ver que estos periodos van bajando, este sería el máximo o más crítico, también denominado como periodo fundamental de la estructura. Siempre el primer valor es el mayor, el más crítico, también denominado como periodo fundamental de la estructura. Por eso es importante realizar, ¿sí?, el ordenamiento de los valores de lambda, para que efectivamente el primero represente el más crítico o el fundamental. ¿Estamos? Bueno, entonces, de esta forma, miren, hemos resuelto los valores propios y, como ustedes ven, el cálculo de las propiedades dinámicas. ¿Estamos? Bueno, vamos a hacer, hagamos de una vez más bien toda la clase, sí, porque ya no tiene mucho sentido ahorita hacer una pausa. Terminemos toda la clase. Vamos a ver ahora, ojalá pueda terminar con esto, los vectores propios. Vectores propios. Como les dije también, los modos de vibración. ¿Sí? Los vectores propios son los modos de vibración. Y como ustedes ven, y acabaron de ver en el cálculo que hicimos, cada valor propio, ¿sí? Cada valor propio, aquí están, lambda 1 y lambda 2, cada valor propio está asociado a un vector propio, ¿sí? Cada valor propio
está asociado a un vector propio o modo de vibración, ¿cierto? Los modos de vibración, pongamos aquí, modos vibración. Los modos de vibración indican la forma como va a responder la estructura ante una acción sísmica. ¿Sí? Los modos de vibración o los vectores propios indican la forma como va a responder la estructura ante una acción sísmica. Por lo que es importante realizar su cálculo y chequear sus valores. Especialmente, ojo, el primer modo. Entonces, si nosotros decimos que cada valor propio está asociado a un vector propio, recuerden, el valor propio hay que ordenarle de menor a mayor. Y el primer valor propio, aquí en las propiedades dinámicas, me estaba indicando el máximo periodo, ¿sí? Que correspondería al periodo fundamental. Yo hablaría de la condición más crítica. De la misma forma acá, ¿no es cierto? Si decimos que cada valor propio está asociado a cada vector propio modo de vibración, de la misma manera, el primer modo va a ser el modo más crítico, ¿sí? Este modo nos va a indicar si la estructura va a tener o no un buen comportamiento sísmico, ¿sí? Los vectores propios o modos de vibración no tienen unidades, son adimensionales. Esto desde el punto de vista conceptual, ¿no es cierto? Se los suele interpretar como que fueran desplazamientos o corrimientos, ¿sí? Pero eso es para tener una forma nada más. En realidad son adimensionales, no tienen unidades, ¿sí? Entonces, los modos de vibración se obtienen, recuerden la ecuación, reemplazando los valores propios, ¿sí? En esta ecuación general. Recuerden que en esta ecuación teníamos los valores propios y los vectores propios. Los valores propios ya los determinamos, ¿no es cierto? Esto ya conocemos. K y M también conocemos, entonces nos queda por determinar phi, que decíamos que son valores distintos de cero, ¿no es cierto? Que tienen que ser distintos de cero, pues porque en realidad la estructura tiene modos de vibración. ¿Sí? Entonces, no nos queda más que reemplazar para el cálculo de los modos de vibración. Entonces, vamos a ver rápidamente, pienso que si alcanzamos, sí, cómo sería. Entonces, pongo aquí yo, continuando con el ejemplo, continuación del ejemplo, simplemente reemplazar, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos sería primer modo, ¿no es cierto? Recuerden que tengo dos valores propios y cada valor está asociado a un modo. Entonces, por eso, para el primer valor, primer modo. Y como nosotros ordenamos de menor a mayor, ¿sí? Este se supone va a ser el modo fundamental o el modo más crítico, ¿sí? Primer modo. Entonces, voy a llamarle phi 1. Phi 1. Primer modo. Entonces, simplemente sería, como les digo, reemplazar. Tendría K menos el valor propio 1 por M phi 1 es igual a 0. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es la forma, sí, de phi 1? ¿Cómo es la forma de phi 1? Yo debo conocer el comportamiento de la estructura en cada grado de libertad, ¿sí?
en cada grado de libertad. Entonces, de acuerdo a los datos que yo vengo desarrollando en el ejemplo, yo tengo una matriz de rigidez de 2 por 2 y una matriz de masas de 2 por 2. Quiere decir que en esta estructura tengo 2 grados de libertad. Yo les decía, estoy refiriéndome a una estructura plana, ¿no es cierto? Considerando un desplazamiento por piso, es decir, piso rígido. Pero este es aplicable para cualquier condición, para cualquier estructura, ¿sí? Pero debo analizar, ¿no es cierto? Si yo deseo conocer cómo va a ser el comportamiento de la estructura, pues yo debo saber ese comportamiento en cada grado de libertad, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la forma de Φ1, que es del primer modo? Tiene que Φ1 indicarme, ¿sí? El comportamiento del grado de libertad 1 y el comportamiento del grado de libertad 2, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, la forma de Φ1 sería AB, ¿sí? Porque tengo 2 grados de libertad. Ahora, si tengo más grados, pues simplemente el vector phi va a estar en función de ese número de grados. ¿Estamos? Entonces, ahora sí, no nos queda más que reemplazar nada más. Yo decía que tengo una matriz de masas de 15.000, no me acuerdo, 5.000 aquí. ¿Y cuánto era acá? 3.000. 3.000. 3.000, ya. Miren, acá. Menos. ¿Cuánto valía el primer valor propio? 700 algo. 700. 52. 152 Con 56. 752 con 56. ¿Sí? Y por la matriz de masas. Por favor, si me dicen la matriz de masas. 3.5. 3.5, 0, 0 y 1.5. 1.3. 1.3. Ya, ahí está. Sería lo que está en el paréntesis, ¿no es cierto? Sí, sería lo que está en el paréntesis. Por favor, ¿me pueden dar el resultado de esto? La matriz es 12.366.04 ¿Ya? menos 5.000, abajo también menos 5.000 y 2021.67. 2021.67. ¿Sí? Ahí está. Entonces ya tengo esta matriz, ¿no es cierto? Ahora voy a intentar determinar phi. Entonces, 12.366 me decía. 12.366. ¿Con cuánto? 0.04. 0.04, ya. Aquí era menos 5.000, menos 5.000. Y aquí 2021.67. 2021.67. ¿Sí? Lo del paréntesis, ¿no es cierto? Ahora, phi tiene esta forma, AB. ¿Sí? Igual a 0, 0. Ya está.
Recuerden que necesito encontrar el modo de vibración, o sea, A y B que correspondería a cómo se comporta el grado de libertad 1 y B cómo se comporta el grado de libertad 2. ¿Sí? Ahora, con este planteamiento, yo puedo tener aquí un sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? Sería de la siguiente forma: 12.366.04 A menos 5.000 B, y esto es igual a 0. ¿Sí? Sería menos 5.000, aquí es más evidente lo que les voy a mencionar, más 2021.67B, y esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces, miren, aparece aquí estas ecuaciones. Aparentemente, en primera instancia, se vería como un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no es cierto? Recuerden que necesitamos calcular A y B, ¿sí? Inicialmente se vería como un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Pero en realidad eso no es cierto. No tengo ahí un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Lo que tengo ahí es un sistema de ecuaciones linealmente dependiente, ¿sí? Sistema de ecuaciones linealmente dependiente. ¿Qué quiere decir eso de linealmente dependiente? Pues que en realidad no son ecuaciones independientes, ¿sí? La una depende de la otra, y es tan así que yo puedo obtener la una ecuación a partir de la otra ecuación, simplemente multiplicando por un factor. Entonces, en realidad, solo tengo una ecuación, ¿sí? En realidad solo tengo una ecuación, debido a que se presenta, como les digo, un sistema linealmente dependiente. Entonces, al tener una sola ecuación, no puedo yo determinar un único valor para A y un único valor para B, que eso sería lo ideal, ¿no es cierto? Entonces, existe una gran cantidad de valores que satisfacen la ecuación, porque en realidad solo es uno. Sí, existe una gran cantidad de valores que satisfacen la ecuación. Yo diría, existe una gran cantidad de vectores propios, una gran cantidad de modos de vibración. ¿Sí? Entonces, miren, en la ecuación o en la primera ecuación, pongamos aquí, ecuación 1, ecuación 2. En la primera ecuación, ¿sí? Si A es igual a 1, ¿cuánto vale B? Si A es igual a 1, ¿cuánto vale B? Rapidito, si me dicen, por favor. $2.47. ¿Cuánto? 2.47. Sí, ingeniero. Ahora, lo mismo, ¿no es cierto? Si B es igual a 1, ¿cuánto vale A? Y es ¿Cuánto? 0.40. 0.40.
Verán que hay 30 estudiantes que están verificando este resultado. Sí, sí están bien. Sale bien. Ya. Sí, ingeniero. ¿Sí? Y así yo podría ir dando valores, ¿no es cierto? Dando valores y todos los valores satisfacen las ecuaciones. ¿Sí? Entonces, tendría yo, miren, el primer modo de vibración sería así. 1 y 2.47. ¿Sí? Luego también tendría otro caso que también cumple, que sería 0.40 y 1. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Hasta el infinito. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues para establecer, ¿sí?, los modos de vibración. Debido al existir un número infinito, lo que se plantea es la normalización de los modos. ¿Sí? Normalización de los modos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que hacerle cumplir al modo una cierta condición. Nada más es eso, ¿no es cierto? Para de esa forma particularizar y determinar el comportamiento en sí, ¿no es cierto? El que me indica, los valores que me indican el comportamiento de la estructura, que es lo que habíamos dicho como concepto inicial. Entonces, ¿cómo se normalizan los modos? Pues simplemente hay que hacerle cumplir esta condición. Miren. ¿Sí? El modo normalizado, ojo que phi es el modo normalizado, transpuesto por la matriz de masas y por el modo I normalizado normal, es igual a R. ¿Sí? R se denomina como constante de normalización. ¿Sí? R es la constante de normalización. R puede tener cualquier valor. ¿Sí? Puede tener cualquier valor. Se suele utilizar R igual a 1. Entonces normaliza para R igual a 1. ¿Sí? También puede ser el promedio de las masas. Se puede normalizar a cualquier valor. Por lo general, lo que más se utiliza, R la unidad. Entonces, una vez que el modo ha sido normalizado, debe cumplirse esta condición. Ya normalizado el modo. ¿Sí? Ya normalizado el modo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ahora, vamos a llamarle X el modo sin normalizar. O sea, en realidad, esto de aquí debería ser X. ¿No es cierto? Porque estos son los modos sin normalizar. ¿Sí? Entonces vamos a llamar X al modo sin normalizar. Y phi, ya propiamente phi, al modo normalizado, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a obtener el modo normalizado? Pues vamos a decir que phi normalizado va a ser igual a un coeficiente, ¿sí?, por el modo sin normalizar. Y este modo tiene que cumplir esta condición, ¿no es cierto? ¿Sí? Este modo tiene que cumplir esta condición. Entonces voy a reemplazar nada más. Sería alfa y X y transpuesto. Estoy reemplazando el modo. ¿Sí? Por M, alfa y X y normal. Solo reemplazando, ¿no es cierto? Y esto tiene que ser igual a R. ¿Sí? Entonces ahora voy a determinar el alfa y nada más voy a despejar. Alfa y va a ser igual, ¿sí? Ustedes ven aquí que se multiplica, si haría alfa y al cuadrado, ¿no es cierto?
va a ser igual a la raíz de R X y X y transpuesto M X y normal. Sí, y ahí tengo el coeficiente de normalización. Como les digo, R es dato, porque puede ser cualquier valor, y por lo general se utiliza R igual 1. Tengo el modo sin normalizar, y tengo la matriz de más. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, rápidamente vamos a continuar con el ejemplo, para que ustedes vean que esto es en realidad muy simple. Continuación del ejemplo. Sí, continuación del ejemplo. Vamos a normalizar los modos de vibración. ¿Sí? Normalizar los modos. ¿Sí? ¿Cómo vamos a normalizar? Vamos a decir que R vale 1. ¿Sí? Entonces, si R vale 1, vamos a encontrar este alfa I. ¿A qué es igual este alfa I? La raíz, hemos dicho, de 1, ya no repito, 1 dividido. ¿Sí? Para el modo sin normalizar transpuesto. ¿Cuánto era? Valía el modo, ya me olvidé. Usamos siempre la primera condición, ¿no? A ver, ¿dónde estaba? Acá. ¿Sí? Aquí. Decimos cuando A es igual a 1, ¿cuánto vale B? Sería 1 y 2,47. ¿Sí? Ese sería el modo sin normalizar. Sería 1 y 2,47, que en este caso es el transpuesto. La matriz de masas, si me dictan rapidito. Jóvenes, la matriz de masas. 3.5 3.5, 0, 0 y 1.3. y 1.3. Ya. Y el modo 2,47. ¿Sí? Eso sería. ¿Cuánto sale esto, por favor? ¿Cuánto sale, jóvenes? Me sale 0.30. 0.30. Ya. Entonces, ahora sí voy a normalizar el modo. Recuerden, era igual a alfa por el modo sin normalizar. Entonces, 0.30. Ahí está. ¿Sí? Y el modo normalizado quedaría de la siguiente forma, ¿no es cierto? 0.30. ¿Y cuánto es 2.47? 0.74. 0.74. Ya, este es el modo normalizado. ¿Estamos? Exactamente lo mismo tengo que hacer para el segundo modo, ¿no es cierto? Sí, exactamente lo mismo tengo que hacer para el segundo modo. ¿Sí? Tengo que utilizar el lambda 2, ¿no es cierto? El valor propio 2. ¿Sí? Con eso determino lo mismo, ¿no es cierto? En este caso, las ecuaciones linealmente dependientes. Obtengo el modo sin normalizar. ¿Sí? Debo determinar el alfa.
Y de esa forma encuentro el segundo modo. ¿Estamos? Bien. Vamos a quedarnos ahí. Quisiera que me den calculando el segundo modo normalizado. ¿Sí? El segundo modo normalizado. Estamos. Y mañana le hacemos la interpretación, que es bastante simple. ¿Listo, jóvenes? No sé si tienen alguna duda o pregunta al respecto. ¿Estamos claros? En realidad es bastante sencillo, pero hay que entender la parte conceptual. ¿Sí? Entonces, por favor, mañana con ustedes tenemos recuperación. Sí, ingeniero. ¿Sí? Yo creo que no ha de haber ningún problema, ¿sí? Mañana podemos tener la recuperación de 9 a 11. Y por favor me dan calculando el segundo modo y mañana le interpretamos. Es lo mismo, ¿no es cierto? Solo hay que utilizar, ¿sí?, el segundo valor propio. Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, terminamos ahí y nos veríamos mañana. Gracias, ingeniero. Listo, jóvenes.